tú, en medio del ascenso, para poder amarte en mi lugar secreto, amor profundo, que ni fuerte nada en este mundo es igual a tu mirada. La verdad no es salvar ahora que me duele. Gracias, gracias. No te canses de adorar. Te hacemos una miles de preguntas con un millón de dificultades. Y en esta noche hoy necesito que me abraces, hoy necesito que me beses y escuchar esos latidos que a mí me cerran por completo. Sigue siendo
primero que aprendí en mi vida. Lo aprendería con 6, 7 años como mucho, y es el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Solamente el que es padre tiene este sentimiento. Yo tengo aquí a mi niño Juan, y tanto como mi niño Juan como mi niño Adolfo, yo no permitiría que nada ni nadie les tocara, pastor. Son mi talón de Aquiles, daría mi vida si hace falta por ellos. Pero es que Dios tuvo que desamparar a su Hijo para poder ampararnos a nosotros. El amor de Dios sobrepasó toda circunstancia. El amor de Dios no se entiende, pero lo hizo por ti para que no te perdieras. Lo hizo por mí. Y yo pensando, pero bueno, si es que le faltan una y mil veces, yo creo que ese amor se irá acabando, se irá agotando. Llegará un momento en el cual me dará la espalda a Dios. Me atizaba Dios y decía, ¿no he dado yo a mi Hijo por ti? Vete a Romanos 8:37 y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, darle fuerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Esto no es plan de broma. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo. Por eso adórale ahora. Para dar paso al eterno vamos a estar 2 minutos más adorando. Levantad ese cántico, adoradores. Del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo? Aleluya. Yo probaría a nuestro pastor que estuviera haciendo una oración por esta iglesia, hasta que a él le ha puesto al frente de esta iglesia. ¿A quién vamos a clamar si no es a ti, Señor? Gloria a Jesús. Padre querido, Dios Espíritu Santo, gracias, Señor, por este tiempo de la juventud, por estos momentos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, por la visita en medio de nosotros, Señor. Y lo más importante, gracias, Espíritu Santo, porque tú nunca nos abandonas. Gracias porque tú eres quien cuidas y sustentas todas las cosas, Señor. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, por tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor, comprada a precio de sangre, Señor. Por eso te ruego que tú vengas administrando como tú quieras, Señor. Padre, le mandamos tu gloria en cada culto. Que vuelvas a enamorarnos como solo tú sabes enamorar, con tus ternuras, con tus caricias. Bendice a cada joven, a cada hermana, a cada anciano, a cada anciana. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo en medio de este tiempo, y que seas tú
Señor, ahora, en un llamado al que no te conoce, Padre, levanta al caído, fortalece al débil. Padre, yo sé que hay vidas, Señor, que no tienen fuerzas para dar el paso, que en lo profundo de su corazón anhelan y ansían estar contigo. Por eso, Señor, en un voz unánime, Padre, declaramos y te pedimos, rompe toda cadena, desmenuda todo yugo, reprendo todo vicio, reprendo todo pecado, toda atadura, y lo declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice esta iglesia. Padre, la dejo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos apoyan esta oración con un fuerte y vivo amén? Amén. Un aplauso para Dios. Damos las luces y que pase nuestro hermano con nosotros. Fuerte el micrófono. Bien, Ramón, amén. Vas a hacer bien. Bueno, gloria al Señor. Amén. Nada, como decía esta tarde, lo repito ahora otra vez. Gracias por llamarme, gracias por este cariño, por este trato tan especial. Me siento muy bien entre vosotros. Gracias por la cena, por todas las cosas, por el café, Juan, estaba muy bueno. Y nada, quisiera compartirles, como bien decía antes, la segunda parte del mensaje que veníamos hablando esta tarde. Les recuerdo de que el tema del mensaje era que la carta de los Hebreos tiene muchos principios espirituales, pero todos ellos se encajan debajo de un solo principio, y es que Jesús es superior. Amén. Y decía esta tarde, y siento de repetirlo, que si tienes buenos principios espirituales, pero Jesús no es la máxima autoridad en tu vida, vives una simple religión. Que solamente cuando aceptas el señorío de Cristo y su palabra como máxima autoridad, entonces tus principios son del Espíritu. Amén. Mirad, acababa el mensaje de antes con Hebreos capítulo 3, donde se ha hablado de la superioridad de Cristo, donde se ha hablado de las consecuencias de desobedecer, donde se ha hablado de su encarnación y de su humillación. Y empieza el capítulo 3 diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, que es Cristo Jesús. Es decir, en vistas a toda la obra que ha hecho, en vistas a esa humillación, en vistas a ese sacrificio, ahora el apóstol, o el escritor de los Hebreos, dice: considerad al apóstol de vuestra profesión. Porque es el apóstol, el fundador, el que ha hecho la obra en la cual nosotros ahora caminamos. Es él. Consideradle, porque le profesáis mucho, pero le consideráis poco. Habláis que le pertenecéis, habláis de que es grande, pero no le estáis admirando. ¿Y qué obra? La obra de la encarnación. Y mirad, dice la Escritura que él no solamente es el apóstol de nuestra profesión, sino que dice que es el autor de nuestra fe, pero también es el consumador. Es decir, en Cristo se origina nuestra fe y en Cristo se cumple nuestra fe. Está diciendo que nuestra fe no tiene una forma abstracta, o mejor dicho, es algo que no tiene forma, sino que nuestra fe es una fe originada en Cristo y consumada en Él. Es decir, tiene un modelo, tiene una forma, tiene un diseño, y es el diseño que Cristo nos marcó. Por lo tanto, considerad el diseño que Él marcó, considerad su forma de hablar, considerad su forma de comportarse. Él es el origen de tu fe, Él es el modelo perfecto de tu fe, y la última finalidad de tu vida cristiana es parecerte a Él. Por eso dice considerarle. Mirad, hermano, vamos a considerar algunos de los aspectos de la obra de Cristo que están en el capítulo 2. Y uno de ellos empieza diciendo
que aunque Jesús, hemos acabado diciendo, el último texto que hemos citado, dice que por la misericordia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, hermanos, dice la Escritura que Él participó de un evento que es la muerte, que nos valió para nosotros. Lo que Él experimentó fue aplicado a nosotros. Su muerte nos contó a nosotros como si nosotros hubiésemos muerto con Él. Pero mirad, hermanos, dice la Escritura que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la misericordia de Dios hizo que Cristo muriese o gustase la muerte por todos? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario todo esto? Si nos vamos a Romanos capítulo 3, entenderemos que Dios, para perdonar al hombre, tuvo que castigar a su propio Hijo en la cruz. Y esto rompe una idea de la forma tan liviana en la que percibimos nuestro pecado, nuestra maldad. Creemos que nuestro pecado no es tan grave, creemos que nuestra maldad no es tan grave, pero sin embargo el Señor, o el Dios Padre, mejor dicho, teniendo el deseo de perdonar al hombre, no podía hacerlo, no podía perdonar al hombre porque sí, porque dice la Escritura que como el juez que es justo podrá dar al inocente por culpable y al culpable por inocente. De tal manera era imposible, según el carácter de Dios, perdonar al hombre. Y para esto tuvo Dios que coger a su Hijo en una ofrenda voluntaria que Él mismo se presentó, porque dice el escritor de los Hebreos, porque ofrenda y sacrificio no te agradaron, por lo cual me preparaste cuerpo. Pero mirad, dice en el original, o mejor dicho, la cita de la que está hablando es el Salmo, creo que es no recuerdo el 40, no me acuerdo, dice, por lo cual abriste mis oídos. ¿Por qué en el libro de los Hebreos dice preparaste cuerpo? ¿Y por qué en el libro de los Salmos dice abriste mis oídos? Hay muchas explicaciones para esto, pero una de ellas es la siguiente. Una de las formas era ofrenda y sacrificio no te agradaron, por lo cual me preparaste cuerpo, o abriste mis oídos. Esto está hablando de cuando un hombre esclavo era llevado delante del tribunal porque ya había cumplido el tiempo de su esclavitud y teniendo el derecho de ser libre, le decía: no, yo no quiero ser libre, yo quiero obedecer a la voz de mi amo, yo quiero vivir con él, yo quiero estar con él, me he hecho uno con él y ahora quiero servirlo y vivir en su casa. Entonces cogían al esclavo, lo ponían en la puerta y dice que cogían y abrían con una lesna el oído. Y de esta forma, esta metáfora, estaba diciendo la parte tierna de mi oído, la sensibilidad, donde yo presto atención, está abierta a tu voz, de tal forma que cuando me des una orden yo no la voy a medir, ni la voy a valorar, ni voy a examinar los riesgos. Me entrego a cumplir tu voluntad porque me fío de ti. El hijo estaba diciendo al padre: Padre, en ofrenda y sacrificio no te agradaron, por lo cual abriste mis oídos. Estaba diciendo: yo he venido a hacer tu voluntad, yo he venido a hacer lo que sea necesario para bendecir al hombre. Estaba diciendo: no voy a medir riesgos, no voy a medir mis límites. ¿Sabes cuánto hizo Dios por ti? Dios le dijo al padre: Padre, lo que sea necesario, lo que haga falta. Él no midió riesgos, él no dijo: ahí lo que pierdo, o empezó a valorar la situación. Y la pregunta es: ¿estás correspondiendo tú a esa entrega? Muy bien. ¿O sigues midiendo riesgos? Qué bonito. Dijo un hombre que lo vais a conocer todos, Charles Spurgeon, que hay quien sus canales auditivos están cegados como los pozos de Jacob, pero hay otros que llegan directamente a los manantiales más profundos del alma, que es decirles la voz del Padre y enseguida lo aceptan como una orden sin medir riesgos. Me gustaría que en esta noche, si todavía no te has entregado a Dios, que cogieras el umbral de la puerta que es la palabra y que le dijeras al Espíritu Santo: trae la lesna, ábreme el oído, desde ahora no voy a medir riesgos, desde ahora no voy a poner límites, desde ahora me entrego completamente. Bueno. Y ahora dice: para que gustase la muerte por todos. ¿Sabes? Me voy a saltar todo esto. Vamos a ir directamente. Era necesario un sustituto perfecto.
era tan necesario a la justicia del Padre para poder perdonarte, que no podía perdonarte si alguien que no fuera igual que tú no muriera en tu lugar. No podía el Padre permitir que otro de otra categoría pudiera morir en tu lugar, tenía que ser un hombre. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo. Dice, no se hizo ángel para socorrer a los ángeles, sino se hizo hombre para socorrer a los hombres. ¿Sabes? Me llama la atención algo. Me llama la atención que cuando se hace hombre, que cuando el Verbo se humilla a la condición de un hombre, se humilló tanto, que dice la Escritura que los mismos hebreos se empezaban a avergonzar de esa clase de Dios y empezaban a burlarse y a decir, ¿cómo vosotros podéis decir que este hombre es Dios? Y ellos empezaban a sentir vergüenza como hebreos, como judíos, a decir, ¿cómo este hombre muriendo en una cruz vamos a decir que es nuestro Dios? Pero sin embargo, mira qué gloria tiene el texto, dice, pero él no se avergüenza de llamarles hermanos. Ay, Dios mío, descendió tanto la miseria para rescatar al hombre, que el hombre se vio identificado y dijo, me da vergüenza decir que esto es Dios. Yo no me avergüenzo, yo no me avergüenzo de tratar con tu pecado. Yo no me avergüenzo, dice, más bien dice, en medio de la congregación te adoraré, en medio de mis hermanos. Mirad, hay una escritura que dice, hermanos santos, participantes del don del llamamiento celestial, que para que tú pudieras participar de este llamamiento, tenía que haber una limpieza de pecados muy profunda. Tenía que haber una limpieza de pecados que no fuera solamente a la superficie. Tenía que ir a la esencia, tenía que remover todo lo que tú eres. Y mirad lo que dice, hermanos, dice, porque si las cenizas de la becerra rociadas sobre lo inmundo servía para purificar la carne, ¿cuánto no más la sangre del Hijo de Dios, que se entregó según el Espíritu Eterno, podrá limpiar vuestras conciencias de las obras muertas del pecado para que sirváis al Dios vivo? Es decir, para que tú pudieras servirle en este llamamiento celestial, en esta obra perfecta que tiene el modelo de Cristo, fue necesario que la sangre del Hijo de Dios, entregada según el Espíritu Eterno, se derramara. Y ahora hace una comparación con las cenizas de la becerra. Y cuando yo miraba las cenizas de la becerra, me daba cuenta, estudiando a los rabinos, a los judíos, aquellos más pueden entender esta tradición. Cuando yo iba donde ellos decían, esto es el mandamiento por excelencia. No hay otro sacrificio que supere a este en importancia. Este sacrificio de las cenizas de la becerra era el sacrificio con más importancia. Y ahora te voy a decir el porqué. Porque era el sacrificio que se hacía cuando un hombre se contaminaba tocando un cadáver. Porque cuando el hombre tocaba un cadáver, estaba diciendo que había estado en contacto con la mayor expresión de pecado. Porque déjame recordarte que la peor de las consecuencias del pecado es la muerte. Y esto estaba diciendo, no es una contaminación cualquiera, no es una contaminación ceremonial, no es una contaminación por cualquier cosa, como había muchas que no vamos a nombrar, o por tocar algo inmundo, no, es la contaminación por la muerte. Era tan profundo la contaminación que se hacía, que este sacrificio no se hacía en el templo, este sacrificio se tenía que hacer fuera del templo, porque aún el templo se contaminaba cuando en la becerra se hacía ese sacrificio. Por eso tenían que ir fuera, y cuando se iba fuera empezaban a hacer el sacrificio, le tiraban el hisopo, le tiraban el cedro, empezaba a arder la vaca, cogían las becerras, las rociaban dentro del agua y limpiaban al hombre que había estado en contacto con la impureza de la muerte. Y ¿sabes algo? Lo más extraño era que el mismo que preparaba el antídoto contra la misma corrupción, él mismo quedaba corrupto. Gloria. Y esto era una tipología de aquel que, queriendo limpiarnos, tenía que cargar con el pecado. ¡Santo! Cuando los rabinos estudiaban este texto, decían, este texto se obedece sin razonarlo, porque no hallamos comprensión en este mandamiento, no lo entendemos. No entendemos por qué se tiene que hacer fuera. No entendemos por qué dejas de sucio al que lo practica. No podemos entender este sacrificio. El mismo Salomón, dice la Midrash judía, que cuando miró ese texto dice, mis
sabiduría ha quedado sobrepasada. Pues no entiendo por qué esto es así. ¿Sabes? Dicen los rabinos, los que más saben, dice, esto es un misterio que no podemos entender, simplemente tenemos que obedecerlo. Pero hoy yo vengo a decirte que el escritor de los Hebreos nos enseña que es una tipología de la sangre del Cristo, que venía a limpiar la conciencia de las obras muertas del pecado, para que pudiéramos servirles en este llamamiento celestial. Pero te voy a decir algo, a ver cómo te sienta esto. Pero mira, dice que cuando se preparaba ese lugar, ese agua con esas cenizas, dice, se guardaba. ¿Y sabes por qué se guardaba? Se guardaba porque era un pecado el que había cometido Israel cuando se dio esto, que no fue perdonado jamás. Los mismos judíos dicen que el pecado del becerro, cuando se hizo el becerro de oro, Dios todavía no lo ha perdonado. Y lo dice en Éxodo 24, que dice, no he perdonado, tendré misericordia y no levantaré ahora toda mi ira, pero ajustaré cuentas por este pecado. Y cuando hagan algo, pagarán por el pecado que hicieron. Por eso le dice, guarda las cenizas de la becerra. Pero ahora te voy a decir el porqué y el motivo. ¿Sabes por qué? Estaba diciendo, ¿vosotros habéis hecho un becerro de oro? Pues solamente la becerra puede limpiar lo que el becerro ha ensuciado. Estaba diciendo de forma alegórica, y lo entendían así los rabinos. Estaban diciendo, el becerro que ha ensuciado en mi pueblo, solamente la madre puede limpiarlo. Estaba diciendo, solamente uno consustancial de la misma naturaleza y de la misma categoría puede limpiar el desastre que ha hecho su hijo. Que venga la madre y que limpie lo que su hijo ha hecho. Y te voy a decir más, la becerra tenía que ser de color roja. ¿Y sabes por qué tenía que ser de color roja? Dice roja sin defecto. Cuando dice sin defecto, no está diciendo que no sea coja, no está diciendo que no sea ciega, está diciendo que sea roja sin defecto, a que no haya ninguna parte que no sea roja. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra roja, Edom, tiene que ver con Edén, con tierra, de donde fue tomado el hombre, que es Adán. Y lo que estaba diciendo, la becerra tiene que ser roja porque representa la vitalidad, la sangre del hombre, el lugar donde fue tomado, la naturaleza humana, y no puede haber nada en ella que no sea o que no se identifique con la naturaleza, porque esto es lo que representaba Cristo. Por eso dice, para que gustase la muerte por todos, se tuvo que hacer en todo semejante a ellos. No podía haber nada, ni la más absoluta de parte de su ser o de su existencia, que no se alineara completamente a la experiencia de la vida de un hombre. Aleluya. No puede haber defecto. Por tanto, dice el Padre, por tanto convenía al carácter de aquel, Dios mío, que se propuso en sí mismo llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria a Dios. Convenía a Dios, que se ha decidido llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, Jesús necesitaba ser perfeccionado como autor de nuestra salvación. Pero ahora mira lo que dice, que le convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, que queriendo llevar con sus hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estaba diciendo, Dios tenía un propósito, llevar muchos hijos a la gloria, pero Dios tenía un impedimento. Su carácter le impedía llevarlos por causa del pecado que tenía. Entonces necesitaba un sustituto que fuera en todo semejante a ellos para que pagara su culpa. Pero entonces el mismo carácter le exigió que le preparara todo el camino y todas las experiencias de aflicción a su hijo para que pudiera ser totalmente inmersiva la experiencia como hombre irreal. Le estaba diciendo el Dios a Jesús, Jesús, te voy a hacer el autor de ellos, de su salvación, pero no te voy a permitir que no te identifiques en nada así, que no te identifiques en lo más absoluto, como haya un pelo que no sea rojo, como haya algo que no represente al hombre, no me vales. Por tanto, aquel que te hacía todas las cosas, dice la Biblia, estaba diciendo, le convenía a Dios
las aflicciones que pasó a Cristo le convenían a su carácter. Pero nota algo, que cuando yo leo la palabra convenir, me imagino a Dios aprovechándose de una circunstancia, me imagino a Dios aprovechándose de un acontecimiento. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, le convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Es decir, este no se aprovechaba de circunstancias, este no se aprovechaba de cosas que pasaban sin más. Este es quien iniciaba las circunstancias, este es quien las promovía, este es aquel que descansaba en su soberanía y en su propósito todos los acontecimientos y aflicciones por los cuales tuvo que pasar Jesús. No es que le convenieran en el sentido de que se aprovechara de las circunstancias, no, es que el mismo Padre fue el autor de las aflicciones de Cristo para que se identificara con el hombre, porque le convenía su carácter. ¿Qué cosas? Que siendo Dios, que es soberano, que puede hacer lo que quiera, pero sin embargo decide obrar de acuerdo a su carácter y a su naturaleza, porque la soberanía es una libertad que para ser protegida tiene que tener límites. Dios es soberano, puede hacer lo que quiera, pero lo tiene que hacer de acuerdo a su carácter. Gloria a Dios. Su sabiduría fue el medio que hizo que su carácter y su voluntad pudieran hacer que el hombre se salvara aunque había un conflicto, y lo resolvió en la cruz del Calvario. Es decir, que toda libertad tiene que tener un límite, porque una virtud sin un límite se convierte en un defecto. Si Dios tuviera una misericordia sin límite sería un defecto. Si Dios pasara todo por alto sería un defecto. Entonces puso un límite para proteger su santidad. Y dice, convenía que queriendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación. Mirad, cuando el Hijo ha venido a la tierra, ha ido y ha cumplido la ley desde pequeño. Cuando ha llegado la edad de 30 años y empezaba a iniciar este ministerio mesiánico, esta fe perfecta, cuando ha ido con 30 años, ha ido donde Juan el Bautista para que lo bautizara, a iniciar este proceso de salvación. Dice la Escritura que Juan se le queda mirando y le dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el que quita el pecado, este es el Mesías, el Redentor, este viene a quitar nuestro pecado. Y ahora se le queda mirando Jesús y le dice, Juan, bautízame. Mirad, aquí la palabra convenir, cuando hablan que le convenía, significa cuando algo es propio para algo, cuando algo es algo preciso para hacer una actividad, una herramienta exacta para un propósito. Y dice que Dios tuvo que perfeccionar a Jesús. ¿Cómo perfeccionar? No es este perfecto, no es este santo, significa que es un proceso por el cual lo hizo perfecto para una labor. No necesitaba una perfección en el sentido de moralidad, de hacerle santo, porque ya lo era. Necesitaba una perfección en el sentido de hacerle una herramienta precisa para la labor que vino a hacer. Gloria a Dios. Era una perfección como hombre, era una experiencia que le tenía que humillar como hombre, que tenía que padecer por medio de aflicciones. Y cuando Juan le ve, le dice, Jesús, tú no puedes bautizarme. Y Jesús dice, deja, porque así conviene que se cumpla. Aquí la palabra significa algo que es propio para hacer eso. Estaba diciendo, vengo a perfeccionarme como autor de la salvación. Vengo a someterme, vengo a humillarme, vengo a ser perfecto, porque si no, no le convengo al carácter y el Padre no me puede usar para redimirlos. Deja, porque así conviene. No, Juan, porque necesito una perfección moral, sí, porque necesito una perfección funcional. Y sabes, fíjate que esto tiene mucha gloria. Y dice la Escritura que después de esto, el Espíritu Santo vino sobre él. Es decir, empezó el ministerio de Mesías. Y cuando dice la Biblia que estando lleno del Espíritu, dice, el Espíritu le llevó al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Dios mío de mi vida, le ha llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora viene el diablo, se le queda mirando y le empieza a tentar. Y 40 días que ha estado sin comer y tiene hambre, y ahora le dice,
di a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahora el Señor se le queda mirando y le resiste. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solo el Señor tu Dios adorará. Y dice la Escritura que el diablo se marcha y le deja, pero pasan unos días y empieza el Señor Jesús a echar fuera demonios. Y va de un lado y echa fuera demonios. Se le quedan mirando los sacerdotes, se le quedan mirando los fariseos. No os perdáis ahora, porque aquí esto es lo que tiene gloria. Y cuando se le quedan mirando dicen, este por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y se le queda mirando Jesús y dice, vosotros decís que yo echo demonios por el mismo Satanás, porque me tenéis envidia, veis la autoridad que tengo. Pero sabéis, os voy a decir algo. Mirad, nadie que entra en una casa puede saquearla si primeramente no ata al hombre fuerte. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que yo estoy saqueando la obra del diablo y echando fuera demonios porque yo he atado al hombre fuerte. Si os escandalizáis de que echo fuera pequeños demonios, más os escandalizaríais si supierais que en la intimidad me he enfrentado al diablo y como él no ha podido tentarme, entonces le he atado de tal manera que ese texto no tendría que llamarse la tentación de Jesús, sino como el Espíritu Santo le hizo una trampa al diablo para que el diablo perdiera la autoridad y fuese atado. ¿Sabes? Te voy a decir algo. La tentación de Jesús no fue el lugar donde Jesús resistió, fue el lugar donde el diablo fue atado, donde el segundo Adán recuperó lo que el primer Adán había perdido en Edén. Por eso vengo a decirte algo. Lo que el Señor le estaba diciendo Jesús, para iniciar tu ministerio profético, para iniciar tu ministerio mesiánico, antes de darte victorias en lo público, tengo que darte una victoria en lo íntimo. Amén. Dios le dice a Jesús, no te voy a hacer autor si no vences las debilidades en las que ellos han fracasado, porque no puedes administrar victorias que no te mereces, porque hay luchas que no has ganado. Te voy a hacer que venzas en todas las áreas donde el hombre perdió. Bien. Hermanos, voy a acabar aquí. Dice la Escritura que este llamamiento en el que estamos participando, que es tan grande, ha sido por causa de que el Padre tuvo que sujetar en aflicciones a su Hijo. Yo te pregunto, ¿crees que tu pecado no tiene importancia? Para poder perdonarte, tuvo que hacer que el Dios que existe de forma eterna, en su estado y en su esencia, modificara su apariencia para siempre, para poder perdonarte. Dios cambió su persona, su forma. Para poder perdonarte, tuvo que perfeccionarlo, que afligirlo, tuvo que golpearlo en la cruz. ¿Sabes qué es identificarte con Él? Él se identificó contigo para que tú te identifiques con Él. Es decir, tú cuando Él vienes a la cruz, tienes que entender que tú merecías esos latigazos. Tienes que sentir cada golpe, tienes que sentir el peso de la corona y tienes que sentir que no lo mereces. ¿Sabes? El problema que tenemos es que creemos que el Evangelio ha venido a producir una simple reforma. ¿Sabes? A veces hacemos ofertas ridículas a Dios. Nos creemos que con 4 cultos, sí, que me viene bien, que tengo que hacerlo, pero ¿qué nos creemos? Que hemos costado la sangre de su Hijo. Y así como las cenizas de la becerra se guardaban porque el pecado no había sido perdonado, dice la Escritura que la sangre de este Hijo se dio según el Espíritu eterno. Por tanto, estaba diciendo, así como las cenizas no podían dejarse porque necesitaban ser usadas continuamente, este sacrificio se ha tenido que dar de forma eterna, por una persona eterna, para borrar una transgresión eterna, de forma que cada vez que tú te vuelves delante del Señor, es por la eficacia del sacrificio, que pasará la eternidad y seguirá siendo la eficacia del sacrificio de Cristo. Lo que nosotros teníamos no era una cosa menor, nosotros teníamos, era un pecado muy grave. Aleluya. Mirad, estamos hablando de reconocer su señorío. Dice en el libro de Pedro, dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 4, dice, hay de aquellos que habiendo escapado de la corrupción por el conocimiento de Cristo, dice, y enredándose de nuevo otra vez
desprecian su señorío y se vuelven atrás en el santo mandamiento, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. ¿Sabes? Me llama la atención que dice, hay de aquellos que habiendo escapado de la corrupción por el conocimiento de Cristo, escaparon de la corrupción, pero volviéndose a enredar en ella, dice, desprecian su señorío. Dice, y se vuelven atrás en el santo mandamiento. Mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia. Sabes que no puedes despreciar su mandamiento, desechar su mandamiento o volverte atrás. ¿Sabes lo que significa volverte atrás? Estar viviendo por debajo de la excelencia con la que viviste en otro tiempo. Volverse atrás, ir hacia abajo, dejarlo. Dice, sin despreciar su señorío. No puedes decir que le aprecias, que aprecias su señorío, pero no obedecer su mandamiento. Es imposible. Tú no te metas en cómo yo amo a Dios. Aunque no haga muy bien las cosas, yo le amo. Pues déjame decirte que no puedes amarle si no obedeces su mandamiento. Que el que desobedece su mandamiento desprecia su señorío. Mejor no hubiese sido no conocer el camino de justicia. Y ahora dice, en esto se cumple. Lo digo aquí porque estamos entre jóvenes. En esto se cumple el proverbio. ¿Qué proverbio, Pedro? Dice, el proverbio. El perro que vuelve a su vómito. ¿Sabes lo que significa el perro que vuelve a su vómito? Un perro callejero que ha comido algo que le ha hecho daño y que lo ha vomitado porque le ha hecho daño. Pero después de vomitarlo, poniendo que le ha hecho daño, vuelve a comerlo. ¿Sabes que el pecado es más repugnante cuando lo coges después de haberlo dejado? ¡Qué bueno! Que habiéndolo dejado, vuelve. Dice, son como cerdas, dice con la Biblia, como cerdas lavadas, pero que vuelven a revolverse en el barro. Que han tenido un lavamiento externo por la religión, pero que no se han transformado. Que parecía que habían escapado de la corrupción, pero que ha sido un simple mensaje que les ha provocado un vómito, pero luego han vuelto a por él. Son arrepentimientos carnales que no llegan a nada. Mirad, dice el escritor de los Hebreos, dice, no, mirad entre vosotros que no haya gente profanos como Esaú, que perdió la primogenitura por una sola comida, dice, y que brotando raíces de amargura, dice, os hagan no alcanzar la gracia. Dice, porque aunque luego procuraron la primogenitura, llorando con lágrimas, dice, no la pudieron alcanzar. ¿Me dejas decirte algo? Amén. Dice que la procuró con lágrimas, pero que no la alcanzó. ¿Sabes? Creo que el arrepentimiento no es una capacidad del hombre. Creo que es un don de Dios. Amén. Cierto. Y creo que hay momentos donde Dios te deja que te arrepientas. Y creo que ese arrepentimiento como don divino puede llevarte a alcanzar la gracia. Pero creo que cuando esos arrepentimientos se desechan, lo demás que viene son menos remordimientos que te hacen llorar, ¿verdad? Se convierte en una gracia inaccesible. Por eso lloras pero no cambias. Por eso escuchas un mensaje pero al día siguiente sigues siendo el mismo. Son arrepentimientos humanos que no pueden alcanzar la gracia. Es una gracia inaccesible. Dice Corintios, la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento para vida, pero la que es según el hombre, según la carne, dice, esa es para muerte. ¿Sabes? Dice el apóstol Pablo, dice, os escribí una carta y viendo la tristeza que os produjo, casi me arrepiento de escribirla. Pero viendo que esa tristeza fue según Dios para arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse. Estaba diciendo el apóstol Pablo, si esta carta os entristece, pero no os cambia, me arrepiento de escribirla. ¿Sabes? A mí no me importa predicar un mensaje y producir un sentimiento de tristeza y que te marches para casa y no cambies. Me arrepiento de hacerlo. No valores tanto el sentimiento que al fin y al cabo no vale para nada. Si te dueles y no cambias, hemos diosificado el sentimiento. No te sientas tan bien por sentirte mal.
porque sentirte mal sin cambiar es un mero arrepentimiento a dolor humano que no alcanza la gracia. Pero si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón. Si todavía no te has entregado a su señoría, que le pidas al Espíritu Santo, venga a hacer esa obra. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. Bueno, hermanos, pues este es el mensaje para esta noche. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por invitarme y que Dios les bendiga. Pastor, dirigente.